sido un tema un poco fuerte, ha sido un tema que nos ha confrontado yo creo que a todos, ¿cierto? Que ha ido sacando esas cosas que han estado allí eh, quizás agazapadas, que están allí escondidas y cuando se toca como que todavía duele y hay heridas. Y es importante que nosotros entendamos cuán importante es perdonar. Mire, la palabra de Dios nos insta y nos enseña y hay muchísimo texto bíblico, mucha palabra del Señor que nos habla sobre el perdón. Y estaba orando y yo le decía, Señor, ¿con qué quieres que cerremos este ciclo? ¿Con qué quieres, Señor, que iniciemos? ¿Con qué quieres cerrar como este tema específico, que es este ciclo que se estuvo trabajando? Y estuve orando en esta semana. Eh, y ha sucedido varias cosas. El Señor me dio una palabra esta semana y yo decía que tiene que ver esto con lo que estamos hablando del perdón, pero tiene que ver mucho, ¿sí? Hubo una palabra que el Señor me habló esta semana y es sobre Éxodo capítulo 17 y Números capítulo 20. Entonces vamos a estar leyendo, pero antes de esto, ¿cuántos quieren orar y entregar este tiempo delante del Señor? ¿Sí? Que podamos entregar este tiempo, que el Señor sea hablándonos y podamos ver como el Señor quiere que nosotros veamos. Y también importante, como dice la palabra, que podamos tener la mente de Cristo, ¿sí? Que podamos pensar como piensa el Señor y todo esto se ha revelado en nuestro corazón. Inclina allí su rostro y démosle gracias. Señor, yo te doy gracias. Padre, por las personas que están en este lugar, por las personas que están viéndolo en diferido, Señor, allí en sus hogares. Bendecimos, Señor, sus vidas y te damos gracias por tu obra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, sino a ti? Tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esto lo dices tú, Señor Jesucristo, y es una gran verdad, Señor, que nosotros hemos podido comprobar en nuestra vida, que fuera de ti, Señor, no podemos. Que tú eres la verdad, Señor, que tú eres la vida, que nuestro espíritu, Señor, necesita. Y hoy entregamos, Señor, este tiempo especial delante de ti, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Úsame, Señor, para tu gloria y que tu propósito se cumpla en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy es busquen la paz con todos. Busquen la paz con todos. Vamos a Éxodo capítulo 17. Y vamos a estar leyendo lo que dice desde el Éxodo capítulo 17, el versículo 1 al 7. Vamos allí todos en sus Biblias, los que trajeron sus Biblias. Vamos a estar leyendo, dice Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. ¿Todos ya están listos? Listo, dice la palabra de Dios. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó el Señor, Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que la beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso aquel lugar el nombre de Masad y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Dios dijo que se pararía sobre la roca en Horeb y le ordenó a Moisés que la golpeara para que brotara agua.
este hito en la historia de Israel, bueno, vamos a ver un momento, vamos a proyectar en este momento la roca. Entonces estamos viendo algo, vamos a dejarla ahí, mientras yo voy a ir entendiendo un poquito más el contexto de este tema. Esta es una roca, pero si nosotros la vemos desde una perspectiva más lejana, es como en una montaña está la roca y hacia abajo hay muchas piedras, ¿sí? Y ahí fue donde el pueblo de Israel no tenía agua, ¿cierto? Toda la congregación de los israelitas, esto que sucedió en Éxodo, llevaba muy poco, pues decir más o menos unos meses, quizás días, que habían salido de Egipto, y dice que toda la congregación de Israel marchó por etapas, ¿sí? Como era una congregación tan grande, que nosotros debemos entender que no era un pueblo como usted coger un pueblo pequeño, no era un pueblo grande, donde habían niños, donde habían animales, donde tenían que llevar muchas cosas. Dice que ellos cogieron por etapas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento, y acamparon en Refidín. Al parecer esto era muy cerca al monte de Sinaí, como si fuera en la parte de abajo del monte de Sinaí. Sabemos que el monte de Sinaí es un monte muy importante. ¿Qué sucedió en el monte de Sinaí? Allí fueron entregados los 10 mandamientos, ¿cierto? Allí fue donde la presencia de Dios se manifestó y donde les dijo a ellos que tenían que purificarse y prepararse para ese tiempo que se iban a encontrar con el Señor. Entonces eran unos lugares muy importantes, y dice la palabra que entonces el pueblo discutió con Moisés. O sea, el pueblo en ese momento, como siempre, desde el momento que sale, tiene una postura de queja, ¿sí? Es un pueblo que no ve las bendiciones de Dios. Ustedes se pueden imaginar un pueblo que acababa de ver la experiencia de pasar por en medio de un mar, que esto nunca había sucedido anteriormente en ninguna de las naciones, pero nuestro Dios maravilloso abrió el mar para que el pueblo pasara y detuvo a los egipcios, porque no solamente lo abrió, sino que los guardó mientras ellos iban pasando. Ver la gloria de Dios a través de esta nube, esta columna, y aún así hay una primera necesidad y hay queja, y hay murmuración, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede allí? Y Moisés les dice, pero ustedes, ¿por qué pelean conmigo? ¿Qué tengo que yo ver aquí? Moisés era un ser humano común y corriente como nosotros. ¿Qué tenía que hacer este pueblo, hermanos? ¿Qué consideran ustedes que tenían que hacer este pueblo? Orar. El Señor ya sabía que tenían una necesidad, pero este pueblo estaba pasando por una prueba que el Señor estaba permitiendo para ver lo que había en su corazón, pero eso ni siquiera llegaba a la prueba cuando ellos ya mostraban lo que había en su corazón. O sea, era una cosa impresionante. Entonces dice, y murmuró el pueblo contra Moisés. Cuando una persona murmura, está mostrando un problema espiritual, ¿sí? Entonces vamos a evaluarnos. No va a pensar en el vecino, no va a pensar en el hermanito fulanito, va a pensar en usted. ¿Usted murmura? ¿Qué es murmurar? Es hablar, ¿cierto? Hablar no de una forma correcta o asertiva, sino a través de la queja, o murmurar de alguien es hablar de alguien cuando esa persona no está presente, ¿sí? Esto es cuando la persona no está presente, entonces hablamos de esa persona. Pero dice, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Bueno, aquí, como siempre, el ego, el orgullo, y mostrando como si ellos fueran lo único importante en ese momento. Pero Moisés sí hizo algo correcto. Dice la palabra en el versículo 4 que Moisés clamó. Moisés oró, porque Moisés entendía que la respuesta no podría salir a pesar. Mire, ojo con esto, hermanos, porque es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué sucedería si Dios a usted lo usa para abrir un mar? ¿Sí? ¿Qué sucedería si Dios lo usa a usted para que lo que sucedieron con las plagas de Egipto, que el Señor convirtió el agua en sangre, que el Señor, en el momento que Moisés oró, llegaron las tinieblas, las plagas que fueron las ranas, los piojos, las moscas, que usted tendría poder, ¿cierto? Usted dice, uy, es que yo cuando oro sucede esto. Pero Moisés entendía su lugar. Moisés entendía que él solamente era un instrumento en medio de este pueblo. Imperfecto, ¿sí? La palabra nos deja ver su imperfección, la palabra nos muestra su limitación al hablar, su miedo, su temor, su cobardía, porque él estaba huyendo de Egipto. También vemos que él tenía
este tema de que era tartamudo. Entonces me imagino que cuando una persona está bajo presión y una persona que tartamudea, pues tartamudea más bajo presión. Es una persona que no se puede expresar bien. Pero Dios, entendiendo su limitación, lo usó para hacer milagros a través de todo esto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ahora estamos en este nivel donde lleva pasado un tiempo y quizás la confianza de Moisés estaba allí, pero dice la palabra, y clamó Moisés al Señor y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Imaginemos un poquito lo que sucede. Es mucho pueblo, hermanos. No estamos hablando de 1000, estamos hablando de miles, ¿sí? Y toda la gente diciéndole, tengo sed, denos agua. Usted nos trajo para matarlos. Cuando viene la queja, viene la amargura, viene el no ser agradecidos y todo el mundo lo empieza a hacer, esto se vuelve una atmósfera pesada, ¿cierto? Una atmósfera, imagínense todo este pueblo en contra de Moisés. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo que tomara la vara con la que había abierto el agua del Nilo y le dijo, yo, versículo 6, estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Pongamos la peña. Esto es un detalle muy importante, dice, yo, el Señor, Jehová de los ejércitos, estará encima de la peña de Oreb. Mientras ellos colocan la peña, mira, encima la peña de Oreb. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 48. Vemos la peña que está ahí, ¿cierto? Pero mire lo que dice Isaías 48, versículo 21. Dice la palabra de Dios. No padecieron de sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña. ¿Cómo usted ve esa peña? La presencia del Señor, porque el Señor estaba sobre la roca, y ahí hay estudios científicos donde se habla, porque eso es, así como se ve esa peña, quizás usted la ve muy pequeña, pero es una peña que está encima de una montaña, es una peña muy alta, es muy grande, ¿sí? Y dice aquí en Isaías, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. Vamos a proyectar ahora la peña de Oreb con agua. Bueno, se ve un poquito borroso, pero digamos, ¿qué sucede allí? ¿Usted puede imaginarse de dónde salió esa agua? ¿De dónde salió esa agua? Es algo que uno dice, bueno, pues no hay de dónde salga, de una piedra donde no hay una montaña. Bueno, cuando llueve la montaña empieza a soltar el agua, pero aquí en este caso nosotros estamos viendo algo sobrenatural y ese es nuestro Dios. Él estaba sobre la peña y Él le prometió a Moisés y le dijo, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Y ese lugar tuvo un nombre que se llamaba Masat y Meriba. Y cuando nosotros vemos lo que significa Masat y Meriba, quiero que veamos un poquito esto, porque Masat y Meriba es un lugar que nos muestra a nosotros que es un lugar que se refiere, Masat se refiere a prueba, ¿sí? Masat se refiere a prueba, a tentación que el pueblo israelita puso a Dios y quejarse y cuestionar su presencia, porque aquí sucedió algo delicado, y es que el pueblo le dice, Moisés, tú nos traes a este lugar para nosotros morir de sed, y le hacen esta pregunta, ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, están cuestionando la presencia de Dios después de haber visto la gloria de Dios. Hermanos, esto no es muy lejos de la realidad. A veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. A veces hay tanta frialdad en el alma y en el corazón y tanta dureza que nosotros sentimos que Dios se ha ido. Pero sabemos que esto no es así. Somos nosotros los que nos hemos alejado de la presencia de Dios. ¿Qué significa Meriba? Meriba significa discusión o contienda, haciendo referencia a la disputa que el pueblo tuvo con Moisés y la falta de confianza en Dios. Fue queja, disputa, querella, inconformismo. Y quiero decirles una cosa, miren, esta semana nosotros estamos estudiando sobre el libro del quebrantamiento los días sábados.
Y esta semana yo estaba en mi casa durmiendo, cuando de pronto yo escucho la voz de una mujer súper fuerte, ¿sí? En mi cama, pero fue una palabra en otro idioma. Y cuando yo inmediatamente me siento, porque fue muy fuerte como la mujer me dijo esa palabra, y yo me senté y yo escuché que mi esposo estaba orando en la sala, y yo dije, ¿quién me llamó? O sea, me sorprendió esto, y yo dije, ¿quién me llamó? Y eso como que a usted le da como susto, pero yo me volví a acostar y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me muestres qué significaba esa palabra. ¿Sí? Esa palabra que era en otro idioma, porque créanme hermanos que ni recuerdo bien, pero sé que era una palabra que yo no entendí, pero sé que Dios me quería decir algo específicamente. Y cuando me despierto, me levanto con la palabra Meriba. Meriba. Mi esposo en algún momento había enseñado sobre esto, pero a mí se me había olvidado totalmente el significado de la palabra Meriba. Inmediatamente voy y empiezo a indagar qué significa Meriba. Y entonces el Señor me habla. Y el Señor me dice, esto es lo que está pasando en tu vida. Contienda, inconformismo, falta de fe, queja, ¿sí? Quizás no estamos nosotros allí quejándonos y yo dije, no, y yo me quedé pensando y yo dije, bueno, voy a decirle a mi esposo, no le voy a decir a mi esposo porque voy a decir, sí, ve, hasta el Señor le está revelando y yo dije, no. Y entonces llega el Señor y me dice, mientras yo estaba haciendo mi desayuno, sentí una convicción de que yo tenía que ir a decirle y me dijo, ¿y te vas a dar cuenta? O sea, es algo, dice mi hija, pero mami, ¿cómo tú puedes sentir eso que Dios te está diciendo? Le digo, no sé, es en el espíritu, es algo que el Señor está como hablando a mi corazón. Fue muy diferente a cuando yo escuché la voz de la mujer. Y entonces cuando yo voy y le digo a mi esposo, le cuento y le digo, mire, pues sucedió esto, le cuento el significado. Le digo, ¿usted sabe qué significa Merío? Pues él ya lo había estudiado, me dijo, sí. Y yo volví, le amplié el significado y me dijo, oremos. Él no me dijo, ¿sí ve? No, me dijo, oremos y pidámosle perdón al Señor. Cuánta queja, cuánta murmuración, cuánta situación, quizás con tu pareja, quizás por tu trabajo, quizás porque no ves la gloria del Señor, quizás porque nos enfrentamos a diferentes situaciones y no entendemos. Pero para mí eso fue un jalón de orejas, hermanos. Porque después indagando y estudiando a causa de este lugar de queja, de murmuración, de lo que sucedió en este lugar, que lo vamos a ver, que sucede 38 años después, Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Y es fuerte. Y cuando yo le estaba contando a mis hijos, David me dice, ay mamá, o sea, él como que me dijo, o sea que no vamos a recibir lo que Dios quiere por la contienda. Le dije, no, mi amor, el Señor me está mostrando esto para que nosotros podamos pedirle perdón al Señor y cambiar nuestra manera de pensar, de hacer y de vivir. Porque a veces pensamos que Dios no nos está viendo, pero Dios nos está viendo, hermanos. ¿Sí? Quizás usted no lo está diciendo, pero lo está sintiendo en su corazón. Enojo, rabia, amargura, falta de perdón. Usted dice, esto es algo mío y punto, y aquí nadie se mete con esta situación mía, y ahí la tengo, pero sigo encarcelado, sigo atado, ¿sí? Entonces, aquí la palabra de Dios, por eso yo le decía al Señor, ¿qué tiene que ver esto? Y fue una palabra que el Señor me hablaba, de algo que está sucediendo en la iglesia, y es la murmuración y la queja. ¿Qué pasa cuando una persona no es agradecida? Todo lo que se le da le va a haber un pero, ¿sí? Todo lo que usted le comparte, sea bueno, sea malo, siempre va a ser algo que no va a llenarlo, algo que va a tener una inconformidad, o sea, nada supera sus expectativas. Y quizás muchos de los que estamos aquí tenemos esa actitud. Pero veamos ahora lo que dice Números 20 del 1 al 13. Vamos a ver un poquito esta historia. Números 20 del 1 al 13. Dice, en el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaba allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón, y el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo, mire, estamos viendo, y hermanos, aclaro, esta es una escena diferente, pero estamos viendo una situación muy similar. Dice acá la palabra, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor,
¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, porque ya estaba el tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra, y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón toman la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y ella brotará, y de ella brotará agua. Dice, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Pero quiero que pongamos mucha atención en lo que sucede aquí, porque es diferente a lo que sucedió en Éxodo capítulo 17. Dice, así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Que tomara la vara y que ¿qué hiciera? Háblale. Él no le dijo golpea la roca, le dijo háblale a la roca. Vamos al versículo nuevamente para que nos quede claro en el 8. Dice, háblale a la roca y de ella brotará agua. Pero dice en el versículo 10, y luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse enfrente a la roca. ¿Y qué dijo Moisés? Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Esta expresión de la forma como salió el agua fue una forma exagerada, dice que salió a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero dice, sin embargo el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Tremendo. Aquí nos está diciendo que Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y de la roca saldrá agua. Pero si nosotros estamos viendo en Éxodo 17, dice el Señor, golpea la roca y de la roca saldrá agua. Moisés en ese momento tenía ira, estaba enojado. Mire cómo llamó a este pueblo. Él les dijo, escuchen ustedes, rebeldes, y los gritó. Y enseguida levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y agua brotó a chorros. Es impresionante ver cómo el Señor muestra que Él quiere que nosotros mostremos su santidad. Y yo decía, ¿qué tiene que ver la santidad de Dios en este momento? O sea, en esta situación que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Mire lo que dice el Señor, a causa de que ustedes no mostraron mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Versículo 13 dice, por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión. Mire, un lugar donde hay discusión, un lugar donde hay queja, un lugar donde hay murmuración, un lugar donde no hay adoración, porque eso es lo contrario de lo que sucede en un lugar donde hay discusión, querella, prueba, todo esto, es un lugar que no glorifica a Dios. Es un lugar que no glorifica el nombre del Señor, que es el objetivo principal. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que darle la gloria a Dios, con lo que hacemos, con lo que pensamos, cómo actuamos. Por eso cuando nosotros estamos enseñando sobre el perdón y nos damos cuenta de la importancia de lo que es perdonar o de qué nosotros como hijos de Dios debemos hacer, porque mire, nosotros tenemos que entender que no somos de este mundo, sino que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no somos agentes de cambio? Cuando el Señor nos da las herramientas, porque ¿qué dice el Señor? Si una persona te da a ti una cachetada en la mejilla, ¿qué dice? Póngale la otra. No suceda como sucedió con una hermana que estaba recién convertida y ella leyó este pasaje porque había alguien que le estaba haciendo como la guerra y ella dice, claro, como ella dice, ponga su mejilla, póngale la otra, ella llegó y sacó la mano y le puso en la otra la cachetada. Eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor dice, lo que Él nos llama a nosotros
es hacer algo que vaya en respuesta de una forma contraria a lo que es la agresión, ¿sí? Porque es importante nosotros entender esto. Si una persona a mí me ofende, si una persona a mí me agrede, ¿qué me dice el Señor? Si te pide la camisa, dale la capa, ¿cierto? Dale la capa. Si te dice camina 2 millas, perdón, 1 milla, camina 2 millas. O sea, la respuesta que el Señor quiere es que lo que nosotros hagamos sea vencer el mal con el bien, ¿sí? Y esto va a glorificar y mostrar la santidad de Dios. Aquí no es quedar bien, aquí no, porque realmente el hacer esto es un acto de humillación. Es un acto que nosotros hacemos como seres humanos de humillarnos. ¿O quién quiere, dice alguien, tras de cotudo con paperas? O sea, ¿quién quiere, digamos, que ser quizás la víctima y uno tener que al contrario bendecirlo? Cuando lo que uno dice es ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Me la hizo, me la paga. ¿Qué es lo que limita el perdón, hermanos? El deseo de seguir insistiendo en la venganza, ¿sí? Aunque usted lo vaya a hacer de una forma directa o indirecta. Entonces usted dice, yo no lo perdono porque no se merece que lo perdone, ¿cierto? Decimos, es volver a insistir sobre la venganza. Entonces, lo que Dios nos quiere decir a nosotros es que el nombre de Él sea glorificado. Entonces, cuando estaba estudiando un poquito sobre lo que es la santidad de Dios, aquí ya vemos en el contexto que ellos se equivocaron. Moisés se equivocaron y realmente pues perdieron esta oportunidad. Ahora, lo que estamos viendo en Éxodo 17, estaba recién, el pueblo había salido, pero fue 38 años después cuando sucedió lo de Números. 38 años después, donde el pueblo no salía de su condición de corazón duro. 38 años de prueba, 38 años de desierto, donde ellos no pudieron ver la gloria de Dios ni la tierra prometida a causa de la dureza del corazón, de no querer salir de la queja, de no querer salir de ser desagradecidos, de ver siempre lo negativo. Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí en este pasaje también es la falta de fe que tuvo el pueblo y que en realidad lo más preocupante fue que hubo una falta de fe de parte de Moisés. Entonces, en lugar de confiar en la palabra de Dios y hablarle a la roca, golpearon la roca mostrando la falta en la capacidad de Dios para actuar. Y al actuar de esta manera, Moisés y Aarón no lograron demostrar la santidad y el poder de Dios ante el pueblo. En lugar de eso, se vieron como humanos enojados, ¿sí? Y no poder ser representantes de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice? Sencillamente no lo estamos representando como hijos de Dios, sino que estamos nosotros siendo como el mundo. Y es una palabra fuerte, porque es que nosotros debemos entender que Dios es santo, pero la santidad de Dios no le impide hacer la justicia correcta, ¿sí? Porque mire, a pesar de que el pueblo de Dios en ese momento, estamos hablando de esta escena, pecó porque no le creyeron a Dios, se quejó, dudaron de la existencia que estuviera la presencia del Señor allí, aún a causa de eso el Señor les dio agua. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que la santidad de Dios no limita la justicia de Dios. Y quiero que nosotros entendamos un poquito de lo que es la justicia, porque entonces nosotros muchas veces pensamos que cuando perdonamos no va a haber justicia, pero sí va a haber justicia. Nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios que tiene atributos que nadie más tiene. Lo que es la santidad solamente la tiene el Señor. Él es bueno, Él es amoroso, Él es eterno, Él es justo. Y cuando nosotros hablamos de la justicia, nosotros podemos entender un poquito de esto. Entonces, la santidad de Dios se mantuvo en Meriba porque el pueblo, no por el pueblo o sus líderes, porque ellos actuaran correctamente, sino porque Dios mantuvo su norma de justicia. ¿Sí? Este pasaje enseña que la santidad de Dios no depende de las acciones humanas. La santidad es intrínseca en su esencia. Vamos a ver qué significa intrínseco.
En teología intrínseco se usa a menudo para hablar de las cualidades o características de Dios que son esenciales para su naturaleza, como su amor, su poder y su santidad. En resumen, en el ámbito bíblico, intrínseco significa algo que es esencial o inherente a la naturaleza de algo o alguien, no algo externo o ajeno a su esencia. O sea, Dios es santo y nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia va a generar un impacto o un cambio en su santidad. ¿Sí? Ahora, ustedes muchas veces se han preguntado, ¿por qué tuvo que el Señor Jesucristo morir en la cruz? Porque era necesario que pagara alguien por el pecado de la humanidad. Vemos la santidad de Dios, pero vemos actuando la justicia de Dios a través de su Hijo, quien pagó el precio por cada uno de nosotros. Y esto no dejó que Él dejara de ser santo. Al contrario, en su santidad mostró su justicia. ¿Sí? Porque el Señor no podía tener contacto, o sea, el Señor es tan santo, Dios es tan santo, que no puede tener contacto con nosotros como seres humanos en la condición que estábamos antes de conocer a Jesús, antes de recibir el regalo de salvación. Dice la palabra de Dios, y lo que nos muestra la Escritura como tal es que la gente tenía que hacer un proceso de santidad, de limpieza, un ritual donde la gente tenía que purificarse para poder acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué sucedía con la gente que se acercaba de cualquier forma? La gente moría, porque su esencia es ser santo. ¿Qué sucedió con el fuego extraño que presentaron los hijos de Aarón? Dice que ellos presentaron este fuego extraño, ¿y qué dice la palabra de Dios? Ellos inmediatamente murieron. Y entonces nosotros debemos entender que esa santidad, porque Pablo nos habla a nosotros de que nosotros somos santos, pero no es por mi humanidad, sino es por lo que Cristo hizo en mí. Y es interesante nosotros darnos cuenta que la santidad de Dios es la base de su gracia. La santidad de Dios es la base de su gracia. Dios es santo, puro, pero también es amoroso y compasivo, y su santidad no limita a ser justo, sino que le permite mostrar su gracia y su misericordia, incluso cuando no la merecemos. Y mire, hermanos, lo tremendo que es esto, porque dice la palabra de Dios: acérquese confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar. ¿Y qué decía el Señor cuando esto no había sucedido, el milagro de la revelación de Cristo, sino que era un misterio en ese momento para el pueblo de Israel, era la promesa al Mesías? Pero dice la palabra: no permitas que el pueblo se acerque a la montaña, porque el que pasa el límite morirá. Y dice que la gente no soportaba la presencia de Dios hasta que dijeron: no más, por favor, Moisés, encuéntrese usted con el Señor, nosotros ya no queremos más, no lo soportamos, porque había pecado. Pecado en el corazón de Moisés también, ¿cierto? Pero Dios permitía que él se limpiara, se purificara, y Dios permitía que aún Moisés se presentara en la presencia del Señor. Ahora, viendo un poquito más, ustedes dirán: bueno, ¿para qué toda esta información? Hermanos, porque es importante nosotros entender un poco cuando nosotros hablamos de conceptos como santidad, justicia, perdón. Esto tiene un contexto y una base profunda, donde el Señor lo único que quiere hacer es poder restaurar nuestra comunión con Él, es poder mostrar su amor, es poder completar ese propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, cuando nosotros realmente obedecemos a lo que el Señor quiere. Entonces, en resumen, Dios nos muestra su santidad no solo a través de su juicio justo, sino también a través de su compasión y gracia. Su santidad no le impide ser misericordioso y proveer para nuestras necesidades, incluso en nuestro estado imperfecto. Veamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí vemos que hay una condición y hay una esperanza para todos los seres humanos.
Solamente esto sucede gracias a la persona de Jesús. Solamente esto sucede gracias al sacrificio que hizo Jesús. Que aún en medio, como dice Pablo, el pecado siempre está delante de mí. O sea, el pecado siempre va a querer destruirte. El enemigo siempre anda con un propósito y él es algo que nosotros debemos entender. Todos los días hay un plan de parte de Satanás para destruirnos. Todos los días hay un plan del enemigo para poder ponerte en contienda con tu pareja, con tus hijos, ¿sí? Con los vecinos, con las personas que están alrededor. O sea, hay una intención de parte del enemigo que quiere traer destrucción al mundo, porque él solamente vino a matar, a dañar y a destruir. Y le añadimos esto, es el padre de la mentira. O sea, nos podemos imaginar nosotros frente a lo que nosotros nos estamos enfrentando, y muchas veces nosotros no comprendemos el enemigo que tenemos al frente. No estoy diciendo que el enemigo pueda ser mayor, pero lo que estoy diciendo es que a veces subestimamos lo que el enemigo hace, ¿sí? Subestimamos la obra de Satanás, y muchas veces nosotros estamos abriendo puertas en nuestra vida diaria, en la forma de cómo nosotros estamos manejando nuestro tiempo, en la forma de cómo nosotros estamos usando nuestros recursos, en la forma de lo que nosotros estamos viendo. Mire, si una persona todo un día se llena de cierta información, ejemplo, la persona solamente se enfoca en el celular, redes sociales, en todo lo que las redes sociales y esto nos está mostrando, ¿qué va a hacer? Que ese va a ser su forma de vida, ¿sí? Su forma de reaccionar frente a las circunstancias, su forma de actuar, todo va a ser relacionado con lo que tiene en su mente y en su corazón. Pero si nosotros renovamos nuestra mente, vamos todos a lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estaba sucediendo algo con el pueblo de Roma, los cristianos de Roma. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está hablando de algo que es clave, y es la forma como nosotros renovamos nuestra mente. La única forma como usted y yo podemos renovar nuestra mente es a través de la palabra, es a través de alimentar el espíritu, es a través de poder nosotros disponer nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo delante del Señor. Pero si nosotros pretendemos ser cristianos o buscar al Señor solamente el domingo, hermanos, es difícil, muy difícil. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el enemigo sabe quién es usted, ¿sí? El enemigo sabe quién muchas veces somos nosotros por nuestros frutos, por la manera como nosotros estamos viviendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que dice Pablo. Pablo le estaba diciendo al pueblo romano, porque ustedes se pueden imaginar el contexto cultural de Roma en esa época, donde ellos servían a muchos dioses, donde allí estaba la escuela o los lugares donde se estudiaba todo lo que era la filosofía, donde estaban todos los pensantes, donde habían posturas, donde habían profesores respecto a lo del conocimiento, quiénes somos, y toda en esta búsqueda que está el ser humano constantemente. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué nuestro cuerpo tiene que ser también entregado en sacrificio vivo? Porque somos templo del Espíritu Santo. El Señor a nosotros no nos pide hacer un ritual, ni tener que bañarnos no sé cuántas veces y ponernos la ropa de cierto material, ni nada de eso. El Señor quiere es un corazón contrito y humillado. Un corazón que sea consciente de que tiene una necesidad. Un corazón que realmente anhela conocer al Señor. El problema está cuando nosotros no podemos entender que esto es necesario para nuestras vidas, sino que seguimos viviendo la vida
de una forma ligera y de una forma que no agrada al Señor. Entonces, Dios nos llama, Dios nos está llamando a todos los que estamos aquí en esta mañana y los que están conectados. Dios nos está llamando a reflejar su santidad, a reflejar la pureza del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando la sangre de Cristo viene y nos lava y nos deja nuestras ropas emblanquecidas y nos quita todas las manchas oscuras que nosotros tenemos a causa del pecado, que llevamos arrastrando, y usted dirá, mire, es que yo lucho con esta situación. Yo estoy luchando con este pecado, yo estoy luchando con la lujuria, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con el robo, estoy luchando con la infidelidad, estoy luchando con la fornicación, estoy luchando con muchas de las cosas que nosotros tenemos diariamente pruebas en nuestra vida. Vamos a Efesios capítulo 2, nos dice la palabra de Dios sobre lo que nosotros debemos hacer. 2 del versículo 1 al 6, dice... Y el Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veamos lo siguiente. Aquí está hablando de que hay algo en el mundo que controla las mentes y los corazones de las personas que no conocen al Señor. ¿Sí? Aquí nos lo está diciendo claramente. Está diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Entendemos que en las potestades, en los aires que nosotros alcanzamos a ver, hay potestades. Hay organizaciones demoníacas que tienen un trabajo específico que es llevar al mundo a la destrucción. ¿O cómo podemos nosotros, hermanos, justificar o hablar de lo que sucede diariamente? De cómo una persona puede ir y quitarle la vida a otra persona que ni siquiera conoce. Lo hacen por dinero, ¿no? También lo hacen por una satisfacción. O cómo usted puede entender cómo un hombre puede abusar de niños de 2 años, de 3 años. Hemos escuchado historias que ya ni siquiera son de 1 año, bueno, ni siquiera han completado los 2 añitos, y niños que están siendo abusados de 18 meses, que todavía ni siquiera caminan. ¿Esto de dónde proviene? ¿De dónde puede provenir tanta maldad en el corazón de una persona? ¿Qué es lo que tienen sus pensamientos para hacerlo? Me impactaba la historia de uno de estos que fue muy, muy viral aquí en Colombia, y es una persona que asesinó a la niña. Él no la abusó ni nada, él después aclaró, pero él decía, sencillamente eran voces que me decía, tienes que asesinar a alguien. Y era la forma, como él dijo, era la forma como yo podía descansar de lo que me estaba atormentando. Hay potestades. ¿De dónde están viniendo esos pensamientos que te están a ti perturbando? ¿De dónde vienen esos pensamientos, esas ideas que quieren distorsionar lo que es Dios en tu vida? ¿De dónde viene la incredulidad? ¿De dónde viene la mentira que muchas veces has permitido en tu vida? ¿De dónde viene la murmuración, la queja? Esto no viene del Señor. Esto viene del príncipe de las potestades de los aires, como nos dice la palabra de Dios. Y es que nosotros podamos ver esto. Dice, el espíritu que ahora opera, que en este momento está trabajando, generando resultados que estamos viendo diariamente en las noticias. Ya las cosas ni nos sorprenden, hermanos, de lo que está sucediendo, de cómo se levanta prójimo contra prójimo, ¿sí? Cuando la palabra del Señor nos enseña algo totalmente diferente. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de lo que nosotros queremos humanamente y de nuestros pensamientos. A ver, cuando usted está en un momento difícil, en una pelea con su pareja, ¿qué viene por su mente? Voy a gritar, ¿cierto? La agresión de ofensa, la agresión verbal, y ya después de esto viene una agresión física, ¿sí?
¿Esto de dónde está saliendo? De la carne y de los pensamientos. Recordemos lo que dijo el Señor. Lo que nos contamina no es lo que entra, lo que nos contamina es lo que sale de nuestro corazón. Entonces, si de nuestro corazón está que salga la maldición, hermanos, evaluémonos, porque hay maldición en nuestro corazón. ¿Sí? Porque estamos permitiendo que la carne tome control, que los pensamientos que nosotros tenemos, que no son buenos, pensamientos de mal y no de bien, ¿por qué estamos dejando que esto permee nuestra casa, permee la paz de nuestra vida, cuando nosotros debemos buscar la paz con todos? No, a este sí lo perdono, a este no. Nos damos el lujo de escoger a quién perdonamos. Cuando el Señor dice, busquen la paz con todos, que lo vamos a ver en el siguiente versículo. Entonces dice acá la palabra de Dios, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Recuerden lo que les enseñé en Primera de Pedro, que nos hablaba qué sucede a los hijos de ira. Dice que el Señor viene como ladrón en la noche para los tiempos de ira, pero nosotros no somos hijos de ira. Aún estando nosotros, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí vemos su misericordia y su gracia, por su amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién hizo esto? El Señor. El Señor fue el que nos limpió, el que nos perdonó, el que nos ha lavado con su preciosa sangre. Venir al reino de Dios no es solamente por llenar, o como alguien decía, por calmar nuestra conciencia, venir a la iglesia y decir tantos padres nuestros y listo, Señor, ya cumplí. No, esto se trata de un crecimiento, donde el Señor quiere llevarnos a un crecimiento, a una transformación de pensamiento. Entonces, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice, pero así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Juan 3, del 2 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que si Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, y todo lo que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es. ¿Usted tiene esperanza de ver al Señor? Amén. ¿Nos estamos preparando para eso? No. Aquí nos está diciendo, si esta es la esperanza que nosotros tenemos de que Él se manifieste, entonces dice la palabra de Dios que nosotros seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y todo lo que tiene esta esperanza en Él, o sea, usted y yo, se purifica a sí mismo. ¿Nos purificamos a nosotros mismos? Como Él es puro. Hebreos 12:14 dice, procurad tener paz con todos. En Hebreos 12, no recuerdo exactamente el versículo, pero sé que es en el capítulo 12, dice, mientras dependa de ustedes, ested en paz con todos los hombres. Pero acá dice, procurad tener la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay un trabajo personal, hay un trabajo, hermanos, que nosotros debemos hacer. ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Acerquémonos al Señor, busquemos su presencia, vayamos un poco más de lo que hacemos normalmente, seamos intencionales cuando nosotros vamos a orar. Entendamos que ir al secreto es tan importante para Dios, el tener esa comunión íntima con nosotros. Para el Señor no es tan importante cuando nosotros oramos en público, ¿sí? Es necesario. Para Él es más importante cuando tú dispones tu corazón y lo haces en el secreto, cuando nadie te está viendo, sino solamente el Padre. Esa relación, allí el Señor empieza a mostrar tu condición.
Allí el Señor te empieza a revelar eso que tú tienes que empezar a trabajar, ese pecado, te convence de pecado. Porque a veces ni siquiera estamos convencidos, dicen, no, yo me porto bien, yo soy bueno, yo hago esto, yo trato de ayudar a los vecinos, yo hago lo otro. Todos tenemos áreas en lo que nosotros estamos luchando, todos. Y el Señor quizás te habla a través de sueños, el Señor te habla a través de la palabra, que es la forma como el Señor nos habla principalmente. Pero dice, procurad tener paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Juan 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En la palabra de Dios encontramos guía y dirección para vivir la vida de santidad. Mientras más nos acercamos a Dios, más crecerá nuestro deseo de agradarle y de vivir conforme a su voluntad, llenándonos de Él y de su palabra, y nos será más fácil rechazar las cosas que no le agradan al Señor. Vamos a estar de pie en este momento, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Fue uno de los temas más, son uno de los temas más polémicos, el tema del perdón, y créame que la palabra de Dios aborda aún los temas difíciles. Para el Señor, aún porque nosotros no podemos hablar solamente de las ofensas quizás que nos han hecho los hermanos, sino cuando hablamos, y he podido compartir con varios hermanos, hermanas, que contaban y decían, hermanas, que yo fui abusada, ¿sí? Unos abusados por los tíos, otros por los papás, gente cercana. Y como les decía yo ayer a los muchachos, lamentablemente el lugar que se supone que es el lugar más seguro, que debería ser nuestra casa, se está convirtiendo en el lugar más inseguro para nuestras nuevas generaciones. Y ahí vemos un ataque del enemigo que quiere destruir la identidad de los niños, generar traumas en los niños y que esto distorsione de cómo ellos ven a Dios. ¿Sí? Porque un niño va a decir, ¿por qué lo permitiste, Dios? Son las cosas con las que se confronta uno. Pero todo esto lo único que nos muestra es la ausencia de Dios en los corazones. Mientras más luz haya en tu vida, tus obras van a hablar de esa luz y van a glorificar al Señor. ¿Sí? Si una persona a ti te ve y ve la obra de Cristo, lo estás haciendo bien. Pero si una persona te ve y dice, uy, no, estamos haciendo las cosas mal. Y no estamos hablando de santidad. Santidad es un camino que debemos recorrer, todos de la mano del Señor. Y ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a esa plenitud. Vamos todavía en esa carrera. ¿Sí? Entonces vamos a orar en este momento, mientras me colocan la canción, y vamos a estar orando y vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ayude. Ahí donde usted está, podamos pedirle al Señor perdón y veamos esa santidad tan grande que el Señor nos ha mostrado en su vida, y usted pueda decirle, Señor, en esta mañana, aquí estamos delante de ti. Mira, Señor, cuánta dureza, cuánto pecado muchas veces hemos guardado en nuestro corazón. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. ¿A quién más iremos sino a ti, oh Dios? Solo tú tienes palabras de vida, solo tú nos puedes dar de esa agua, Señor.